México, un país denominado tercermundista. Aquel lugar donde quiera que voltees vas a encontrar algo propio de su cultura o bien algo que nos recuerde a algún país extranjero. Mi país, nuestro país, un territorio en el cual la globalización nos ha alcanzado y las influencias del neoliberalismo han hecho efecto. Todo comenzó hace más de 500 años, cuando a un soñador y probablemente loco Cristóbal Colón se le ocurre buscar nuevas rutas rumbo a Asia. 12 de octubre de 1492. Colón hace contacto por primera vez con el Nuevo Mundo sin saberlo. Comienza así un proceso de intercambio de culturas, de información, de todo. Hemos hecho historia. Por primera vez tenemos contacto con un nuevo concepto, el de globalización. Pero, ¿qué es la globalización? Globalización. Algo mundial, algo que está en todo el mundo, que tiene que ver algo con todo el mundo. ¿Y tú? También. Ok, bueno. Para ti, ¿qué es la globalización? Es aquella interdependencia de los países económico, social, político. Muy bien. Buenos días, compañero. Para usted, ¿qué es la globalización? Bueno, para mí la globalización es un proceso político, económico y social en el que los países intercambian sus culturas, economía y tradiciones. ¿Y por qué es tan importante? Es importante porque de esta forma podemos interactuar con otros países y compartir nuestras riquezas. Globalización es un proceso de interacción e integración entre la gente, empresas y gobiernos de diferentes naciones. La globalización es un fenómeno inevitable que ha acercado al mundo. El proceso de globalización se ha desarrollado aceleradamente en los últimos años, gracias a los avances de la tecnología, las comunicaciones, la ciencia, el transporte y la industria. La globalización ha desencadenado uno de los debates más intensos de la última década. Cuando la gente critica los efectos de la globalización, suele referirse a la integración económica. La integración económica se produce cuando los países reducen obstáculos como los aranceles de importación y abren su economía a la inversión y al comercio con el resto del mundo. Los detractores se quejan de que las disparidades que se producen en el sistema comercial mundial que hoy perjudican a los países en desarrollo. Los defensores de la globalización señalan que los países como China, Vietnam, la India y Uganda, que se han abierto a la economía mundial, han reducido notablemente la pobreza. También dicen que la globalización nos ha acercado notoriamente, pues ya se sabe lo que sucede al otro lado del mundo en segundos. Los críticos sostienen que el proceso ha significado la explotación de gente en los países en desarrollo, producido perturbaciones masivas y aportando pocos beneficios. Para que todos los países puedan beneficiarse de la globalización, la comunidad internacional debe seguir esforzándose para reducir las distorsiones en el comercio internacional, disminuyendo las subvenciones a la agricultura y los obstáculos comerciales, que favorecen a los países desarrollados y por crear un sistema más justo. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el neoliberalismo? ¿Es acaso el culpable de que la globalización no tenga un sistema tan justo? Veamos su definición. ¿Qué entiendes por neoliberalismo? Ay. Una ligera idea. ¿Tú? ¿Ni idea? Ok. El neoliberalismo. El neoliberalismo es un conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas que fomentan la no participación del Estado. ¿Y cómo engancharlo con la globalización? Muchas personas creen que la globalización y el neoliberalismo son procesos económicos idénticos. De acuerdo a Carlos Vilas, intelectual argentino, sostiene: la globalización es un proceso ligado íntimamente al desarrollo del capitalismo. En este sentido, la globalización tiene inicios en el momento en que surge el capitalismo, es decir, durante el siglo V, cuando las sociedades de Europa estaban dominadas por un sistema económico feudal. Partes del sistema capitalista dan su inicio en forma incipiente en las ciudades que se establecen afuera de las glebas medievales. La primera revolución industrial a fines del siglo XVIII dotó de un dinamismo renovado al capitalismo.
En este contexto, la globalización tiene mucha relación con la expansión del capitalismo. Durante esta fase, los inversionistas europeos expandieron sus capitales a otros lugares del mundo, dando lugares a nuevas formas de producción masiva de minerales, recursos forestales y alimentos, y por ende, un proceso de globalización. El nuevo proceso globalizador, que precisamente empieza con el arribo del neoliberalismo en la década de 1980, es la última fase del expansionismo capitalista. El neoliberalismo depende de la globalización y la globalización de este, pero recordando un poco aquello que mencionamos acerca del sistema injusto que genera pobreza en el mundo, ¿es acaso el neoliberalismo el culpable de esto? Para empezar, hablemos un poco más de lo que es el neoliberalismo. Como ya se mencionó, el neoliberalismo es el conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas que define la no participación del Estado en la economía, fomentando así la producción privada con capital único sin subsidio del gobierno. Su objetivo sería que los gobiernos solo cumplan funciones de promoción, difusión y arbitraje entre los inversionistas privados, lo que implica la eliminación de barreras arancelarias, la plena liberación de los mercados y una oposición radical a cualquier proyecto de gasto social. Entre sus características encontramos 1. La desregularización del comercio y las finanzas tanto en su nivel nacional como internacional. 2. La privatización de muchos servicios brindados por el Estado. 3. La cesión por parte del Estado de su compromiso de regular activamente las condiciones macroeconómicas, especialmente en lo referente al empleo. 4. Brusca reducción en el gasto social. 5. Reducción de los impuestos aplicados a las empresas y familias. 6. Ataques desde el gobierno y las empresas a los sindicatos, desplazando el poder a favor del capital y debilitando la capacidad de negociación de los trabajadores. 7. Proliferación de los trabajos temporales sobre los trabajos fijos. 8. Competencia desenfrenada entre las grandes empresas en relación a un entorno menos agresivo propio de la configuración de posguerra. Entonces, sí, efectivamente todo va para los millonarios y los pobres nos quedamos sin nada. Pero no todo está perdido. He aquí algunas de sus ventajas y desventajas. Aumento de la tecnología. Libertad de hacer negocios. Se basa en el libre comercio internacional con el propósito de mejorar la capacidad de exportación de los países, poder comprar mejores productos al mejor precio. Y las desventajas son: polarización acentuada entre ricos y pobres. Los pobres son cada vez más pobres y los ricos suelen ser más ricos. A las empresas solo les interesa el dinero y no tu bienestar. Daño irreversible de la naturaleza al haber tanta explotación de los recursos por parte de las empresas. A largo plazo, en un país se origina una deficiente estructura económica y nulos sistemas de producción nacional, bajos índices de empleo, aumento de los impuestos, inflación y disminución al salario mínimo. La libre competencia hace que solo las mejores empresas crezcan. Las que están por debajo están obligadas a mejorar o desaparecer, entre otras. El neoliberalismo es, quizá, la principal razón por la cual no avanzan los países tercermundistas. El neoliberalismo, junto con la globalización, son los culpables de que tanto tú como yo vivamos al día.